Buenos días, somos de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica del área de Metrología. Somos el grupo D y está conformado por los señores Stanley Cherres, Marcos Hidrobo, Peralta Eric, Alex Quispe y Joel Reynoso, de primero B. Vamos a hablar sobre sistema de tolerancia. Un sistema de tolerancia es un conjunto de sistemático de tolerancia y de diferencia de referencias normalizadas. Un sistema de ajustes es un sistema de acoplamientos entre agujeros y ejes pertenecientes a un sistema de tolerancias. Existe un sistema de tolerancia llamado ISO. Se basa en la zona de tolerancia respecto a la línea cero o de referencia y el valor de la tolerancia depende de la magnitud de la medida nominal. Para especificar una tolerancia es necesario conocer su valor, su calidad y la posición respecto a la línea cero. La determinación de la posición se hace por la diferencia de referencia ER o ER, según se trate de un agujero o un eje, y es la diferencia superior o inferior más próxima a la línea cero. El sistema de referencia tiene como base la economía. Estos valores son infinitos variando su calidad. Para estas medidas hace falta un instrumento llamado calibre de tolerancia. Existen dos importantes tipos de ajustes, el de agujero único y el de eje único. Eje único, un conjunto de ajustes en el que los diferentes juegos o aprietes se obtienen variando la posición de la zona de tolerancia en el agujero y dejando fija la posición de tolerancia en el eje. En el sistema eje único se toma la posición H como la posición única del eje. En esta posición, la medida máxima del eje es igual a la nominal. Luego, la desviación superior del eje es nula. Un sistema de ajuste es un conjunto sistemático de ajustes de entre ejes y agujeros pertenecientes a un sistema de tolerancias y que puede dar lugar a diversos juegos y aprietes. En el sistema de agujero único, también denominado como agujero base, nos permite realizar diversos cálculos de entre estos, como pueden ser móviles, deslizantes, indeterminados o estables. Estos también se pueden mediante el cambio de posición de la tolerancia del eje y en esta también va a permanecer constante la posición de tolerancia del agujero. Por tanto, en el sistema es el eje el que determina el tipo de ajuste, donde los diferentes juegos o aprietes se obtienen asociando ejes con diferentes tolerancias en un agujero de tolerancia constante. ¿Qué nos quiere decir? Que el eje va a seguir siendo fijo y en este caso el eje va a cambiar o va a tener diferente variable. En el sistema de agujero base se define un agujero cuya diferencia inferior es nula y por tanto todas las diferencias serán positivas. En este sistema la zona de tolerancia de agujero también es conocida como una zona Z. A continuación vamos a utilizar el siguiente gráfico. Como se sabe que la línea cero es el límite inferior de la tolerancia de un eje con posición H, y por consiguiente en este sistema de posiciones del eje se va a tomar en cuenta esto, que desde A hasta H se considera que son negativas, como se puede observar en este gráfico. Que ya esto se le conoce como un ajuste de juego y que por consiguiente que desde K hasta Z se les considera que son ajuste, o sea, tienen una variable positiva y se les conoce como un ajuste con aprieto fijo o con apriete. Ya, a esto se lo puede ver aquí en el gráfico. En consiguiente, desde A hasta H es un ajuste deslizante con juego y desde K hasta Z es un ajuste forzado con apriete. Los ejes de J son ajustes indeterminados, los que nos quiere decir que aquí va a estar con diferente signo, como pueden ser positivo y negativo, como se los puede ver aquí en este ejemplo. Esta tabla nos permite realizar realizar diferentes cálculos de ajustes, ya que esto está estandarizado y normalizado.
Sistema de agujero único. El sistema de agujero único es el conjunto de ajustes en el que los diferentes juegos o aprietes son obtenidos. En estos van a variar la posición de la zona de tolerancia en el eje y dejando fija la posición de tolerancia en el agujero. En el sistema agujero único se toma la posición como H mayúscula, como la posición única del agujero. En esta posición la medida mínima del agujero es igual a la nominal, luego la desviación inferior es nula. Como podemos observar en la imagen, tenemos un agujero único H y unas barras verticales que vendrían a ser nuestro eje. En esta gráfica tenemos las tres posibilidades de un sistema de agujero único. Si observamos desde la izquierda, el eje con el agujero está formando un juego. Si observamos más arriba, el eje con el agujero está formando un incierto y al final está formando un apriete. Existen muchos casos donde se recomienda el empleo de un sistema de agujero base, por ejemplo, cuando se quiere montar un rodamiento sobre un eje. En este caso, el diámetro del agujero de rodamiento generalmente viene fijado por el fabricante al adquirir el rodamiento. Por tanto, para este caso, el tipo de ajuste que más interesa en el sistema de agujero base, de manera que es la superficie del eje, la que se debe mecanizar con las tolerancias hasta conseguir el ajuste que más nos interesa. En las imágenes que tenemos nos da un agujero de rodamiento. El sistema de agujero único se utiliza generalmente en la fabricación de máquinas, herramientas, automóviles, motores de aviación, materiales ferroviarios, automóviles y material naval. En las imágenes que tenemos nos da un ejemplo de un motor de un automóvil y un motor de aviación. Sí, gracias, papi. Selección de ajustes. Sistema de ajuste de agujero único. Agujero H6, que significa agujero único, ajuste de precisión o fino. Para los ajustes correspondientes de esta serie de ajustes, tenemos un ajuste forzado con N5. Este tipo de ajustes se montan y desmontan con esfuerzo y necesita un seguro contra giro de deslizamiento. Ajuste de arrastre con M5. Se utilizan piezas con acoplamiento fijo, que solo pueden acoplarse y desacoplarse a golpe de martillo pesado. El momento del giro debe asegurarse por medio de una chaveta u otra. Ajuste de adherencia con K5. Utilizado para piezas que tengan acoplamiento fijo y su desmontaje no debe ser frecuente, pudiendo acoplarse y desacoplarse con martillo normal con piezas pequeñas, martillo fuerte con las piezas grandes. Es recomendable asegurar el movimiento del giro por medio de una chaveta. Ajuste de entrada suave tenemos con un J5. Se utilizan piezas que deben acoplarse y acoplarse con mano de golpe suave o recomendable un mazo de madera. Ajuste de deslizamiento tenemos un H5. Se utiliza para piezas que deben ser engrasadas. Se les puede acoplar y desacoplar a mano. También tenemos un ajuste de juego libre, un G5. Se utiliza en piezas que deben tener una altura no muy perceptible, o sea, no muy ancha. También tenemos para un agujero 7, que significa agujero único, ajuste de precisión fino. Para los ejes correspondientes de esta serie de ajustes, tenemos un ajuste de presión con un S6 y un R6. Este ajuste, utilizado para piezas de giro permanente unidas por mucha precisión. Este tipo de ajuste depende mucho de cómo se fue construida las piezas de fabricación. También podemos observar que el ajuste forzado, ajuste de arrastre, ajuste de adherencia, ajuste de entrada suave y ajuste de deslizamiento son, ya que vimos en la tabla de arriba, pero cambia sus tolerancias. Como tenemos ajuste de forzado un M6, ajuste de arrastre un M6, ajuste de adherencia tenemos un K6, ajuste de entrada suave tenemos un J6, ajuste de deslizamiento un H6. También tenemos un ajuste de juego libre y justo, ajuste de juego libre y ajuste de juego ligero y ajuste de juego fuerte. Como podemos ver en la tabla anterior, ajuste de juego libre y ajuste de juego libre justo, vimos en la tabla anterior, tenemos que cambiar sus tolerancias, un G6, un F7. Ajuste de juego ligero, tenemos como un M8. Se utilizan piezas que deben tener una holgura bastante apreciable entre ambas. Ajuste de juego fuerte con un D9. Se utilizan piezas que deben tener una holgura amplia entre ambas.
También debemos observar que un agujero 7 de ajustes de presión o fino para ejes correspondientes de esta serie de ajustes. Como pudimos ver en las tablas anteriores, ajuste con deslizamiento, ajuste con juego libre y ajuste con gran juego, pero cambia sus tolerancias. Un H9 para ajuste de deslizamiento, un F8 y un F9 para ajuste de juego libre y un D10 para un gran juego libre. También podemos observar más abajo, en la siguiente tabla, ajuste de un agujero de H7, que significa agujero único, ajustes de precisión o fino. Para los ejes correspondientes de la serie de ajustes, tenemos un ajuste vasto, un H11, D11, E11, P11 y un A11. Se utiliza en ajustes de piedras que tengan una holgura amplia y una gran tolerancia de fabricación. Es muy conveniente para mecanismos expuestos a la oxidación, como pueden ser maquinaria de cubierto de buques. Ahora vamos a resolver un ejemplo en el cual dice, se desea determinar un ajuste con juego según el sistema ISO, siendo los siguientes datos. En medida nominal tenemos 90 milímetros, en juego máximo tenemos 200 micras, en juego mínimo tenemos 30 micras. Calcular el ajuste siguiendo el sistema de agujero único y de eje único. Lo primero que vamos a hacer es calcular las tolerancias. Por lo tanto, la tolerancia del juego va a ser igual al juego máximo menos el juego mínimo. Eso quiere decir que va a ser igual a 200 micras menos 30 micras, lo cual nos va a dar 170 micras, es decir, 0,17 milímetros. En la tolerancia del juego, tenemos que la tolerancia del agujero más la tolerancia del eje va a ser menor o igual a 170 micras. Entonces, vamos a la tabla en la cual podemos ver aquí, y al sumar 54 más 87 cumple con el rango de 170. Por lo tanto, los valores que vamos a usar va a ser el IT9, el cual va a ser igual a 87 micras para el agujero, y para el eje vamos a usar el IT8, el cual tiene una tolerancia de 54. Ahora, vamos a calcular según lo que hemos aprendido con el agujero único. Por lo tanto, vamos a usar en 90, que es el diámetro nominal, y también vamos a usar para el agujero el H9, el cual va a ser la base. Ahora vamos a encontrar la tolerancia del eje. Ya, tenemos que en el eje superior tiene que ser mayor o igual al juego mínimo, el cual va a ser igual a 30 micras. En el eje superior tiene que ser menor o igual al juego máximo, menos la tolerancia del agujero más la tolerancia del eje. Eso quiere decir que va a ser igual a 200 micras menos 87 más 54, lo cual nos va a dar a 59. Entonces, el eje superior tiene que estar en el rango de menos 30 a menos 59. Por lo tanto, vamos a usar el menos 36, el cual nos da F8. Ahora tenemos para H9 los valores que son de 87 micras y de 0. Sumando nos va a dar 90,87 milímetros y acá nos va a dar 90 milímetros. Para F8 nos va a dar 89,64 milímetros y nos va a dar 0,177 milímetros. Ahora reemplazamos acá. En el agujero máximo tenemos 90,87 milímetros y para el agujero mínimo tenemos 90 milímetros. En el eje máximo tenemos 89,64 milímetros y en el eje mínimo tenemos 89,91 milímetros. Para calcular el juego máximo, vamos a hacer la resta entre la cual va a ser el agujero máximo menos el eje mínimo, lo cual nos da 0,177 milímetros. Para calcular el juego mínimo, vamos a hacer la resta del agujero mínimo, el cual nos da 90, menos el eje máximo, el cual es 89,964 milímetros. Eso nos da 0,036 milímetros. Ahora reemplazamos en la recta para ver si es que está en la referencia que nos da, si se cumple con las condiciones. Tenemos como base 30 y 200, y los valores que nos salieron son 36 y 177 micras. Por lo tanto, sí cumple y es un valor, o sea, está correcto lo que hemos hecho. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio,
pero en vez de usar en agujero único, vamos a usar eje único. Por lo tanto, vamos a usar la posición H, en la cual tenemos 90. Aquí tenemos el espacio que no sabemos cuál es el valor para el agujero, y H8, el cual es el eje. Ya, ahora tenemos que el eje inferior tiene que ser mayor, el eje inferior del agujero tiene que ser mayor o igual al juego mínimo, el cual es 30. Y el eje superior del eje tiene que ser menor o igual al juego máximo, menos la tolerancia del agujero más la tolerancia del eje. Esto es igual a 200 micras menos 87 más 54, lo cual nos da 59 micras. Esto está en valores absolutos, por lo tanto nos va a salir en positivo. Acá tenemos que el 30 micras tiene que ser menor o igual al eje, y tiene que ser mayor o igual al eje y menor o igual a 200. Menos 87 más 54, lo cual tiene que estar el eje en un rango de 30 y 59. Por lo tanto, vamos a usar el F9. Ya, tenemos que F9 es igual a 123 y 36, los cuales sí cumplía el rango. Al reemplazar nos va a dar 90,123 milímetros en lo que es el agujero máximo, y en el agujero mínimo vamos a tener 90,036 milímetros. En el eje máximo vamos a tener 90 milímetros, y en el eje mínimo vamos a tener 89,946 milímetros. Para obtener el juego máximo va a ser igual al agujero máximo menos el eje mínimo, lo cual nos da 0,177 milímetros. Y en el caso del juego mínimo, vamos a restar. Va a ser la diferencia entre el agujero mínimo, que es 90,036, menos 90 milímetros, que es igual a 0,036 milímetros. Ahora, al momento de reemplazar, vemos que nos salen, tiene que estar en el intervalo de 30 a 200, y los valores que nos salieron son 36 y 177. Por lo tanto, lo que hemos hecho está correcto. Eso es todo lo que hemos hecho para la exposición de agujero y eje único. Esperemos que les haya gustado. Gracias por su atención.